Abrimos obviamente un espacio para preguntas. Creo que a todos nos gustaría seguir hablando muchísimo más tiempo, tenemos mucho más, pero queremos escuchar la opinión de ustedes y las preguntas que puedan tener para el panel. Más que una pregunta, un pequeño comentario en relación al tema que tocaron las dos expositoras en relación al derecho a ser oído que tienen los niños. La práctica a veces produce una suerte de alteración de este derecho, convirtiéndolo más bien en una carga procesal, obligando a veces a ir al niño a la sede judicial, que no es para nada un lugar adecuado para un niño. Un niño debería estar en su colegio, en un jardín, qué sé yo, y no yendo a lugares donde a veces pasan situaciones desagradables. Entonces quizás uno también como curador tiene que propender a eso, o sea, evitar la sobreexposición del niño, entendiendo que el derecho a ser oído es cuando él manifiesta querer expresar algo, y no cuando se le obliga o se le lleva al tribunal para que alguien allí lo interrogue o lo escuche. Porque la situación puede ser intimidante cuando se enfrenta a personas que no conoce, con quienes no tiene vínculos afectivos, y finalmente puede producir incluso un efecto pernicioso para él. Y en segundo término, respecto a lo que decía la profesora en cuanto a los límites jurisdiccionales que tendríamos los curadores para los efectos de litigar en distintas sedes judiciales, mi impresión es que conforme al artículo 19 no hay ninguna restricción, podemos litigar en cualquier sede y de hecho así lo hacemos. Claro, y no existiría una norma que limitara el ejercicio de la representación por parte de un curador, toda vez que sería incluso inconstitucional, porque sería el único ente o el único abogado que tendría restringido el acceso a las distintas instancias o a recursos que la ley concede a cualquier interviniente en cualquier sede jurisdiccional que tenemos en nuestro país. Por lo mismo creo que no hay limitación en ese sentido. Gracias. Yo quiero hacer una acotación. Qué atroz. Yo creo que la pregunta que nos plantea la profesora Gómez de la Torre va en el sentido que me imagino que la mayoría de los curadores que estamos en esta sala, obviamente que tratamos de ir a segunda instancia la mayor cantidad de las veces que podemos, pero tampoco tenemos por la carga de trabajo las posibilidades, y creo que llegar a alegar ante un recurso de casación, tan solo he visto que se hayan presentado dentro de las curadurías. Tengo a lo menos uno o dos que ha presentado la Corporación de Asistencia Judicial como curadora ad litem en causas particulares y que lamentablemente no fueron vistos en corte porque no pasaron los trámites previos. Pero la verdad es que plantearnos el hecho de poder ver a un curador defendiendo los derechos del niño en segunda instancia es lo que nos corresponde a todos nosotros y obviamente no tenemos esa limitación porque tenemos que ir a todas las instancias. Al respecto también es importante... A ver, no sé si va a ser un tirón de orejas, pero en lo personal fui a una segunda instancia de apelación en calidad de curador y era súper difícil definir el papel que estaba jugando ella. ¿A qué viene? ¿Viene apelando? ¿Viene recurriendo o es recurrido? ¿Qué parte fue? ¿Demandante o demandado? No, vengo en representación de los derechos del niño. ¿Y cuál es su objetivo en esto? Quizás puede ser un poco declarativo lo que vengo a solicitar, es que entonces la apelación es para esto, no importa, déjeme, vamos, ya, vamos, juegue, hágalo. De ahí que digo que a lo mejor un tironcito de oreja, pero que cosas como estas funcionan, vamos a segunda instancia, vamos con apelaciones, vamos con casaciones, haciendo en la marcha vamos a tener que obligar a aprender, forzando, metiéndonos ahí, diciendo esto es lo que hago yo, en algún minuto alguien va a tener que entender y va a tener que resolver en conformidad a derecho. Así que desde esa perspectiva me parece yo completamente de acuerdo y hasta me aventuro y podría decir que en mi calidad de curadora ad litem podría llegar a órganos internacionales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y respecto al derecho a ser oído estoy completamente de acuerdo. Creo que el transformar el derecho a ser oído en una obligación a ir a declarar es no entender lo que es el derecho a ser oído. El derecho a ser oído no es escuchar las palabras, insisto, es ver, es observar, es mirar, es hablar con las personas del contexto. Recién hablaba con Claudia que ella trabaja en una carta, en el cotidiano con los niños. ¿Quién mejor me puede decir lo que le pasa a sus niños que ella? ¿Quién mejor me puede decir qué es lo que hace el niño, qué es lo que no hace el niño?
las duplas son importantísimas para la función de los curadores. Por favor, contáctense con las duplas. Son las que más saben, son las que les pueden resolver la vida. Así que también, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ambas ponentes creo que plantearon un tema que por lo menos a mí me parece la mayor de las importancias, tanto en primera como en segunda instancia, que tiene que ver con el llenar el contenido respecto al interés superior del niño. No obstante ello, creo, y esa es la pregunta, / comentario, no me puedo abstener de... en el sentido en que el instrumento procesal respecto de la disconformidad de la sentencia por no llenar o no dar un contenido respecto al interés superior del niño, por antonomasia el recurso de apelación. Pero no observo, y esperando que si no se da cumplimiento a ello, es el recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de la instancia. Y en definitiva, la Corte de Apelaciones por regla general hace una reinterpretación de lo que constituye el interés superior del niño, no haciéndose cargo ni del contenido mismo, que tampoco el juez de la instancia tampoco se hizo cargo, puesto que ninguno apunta precisamente a suplir ese contenido, que es por medio, que en mi opinión se genera por medio del recurso de casación en la forma, por el no cumplimiento precisamente del parámetro mínimo que debe contener una sentencia, que es precisamente llenar ese contenido. En ese orden de cosas, y tomando un poco la opinión, y en ese sentido quiero preguntar a la doctora, del cómo en segunda instancia o en la Suprema nos vamos a enfrentar a un escenario en donde la cual los tribunales altos de justicia no tienen la intención de llenar el contenido, sino de mantener la discusión respecto a la interpretación de carácter adversarial respecto del interés superior, pero no haciéndose cargo del contenido. Y en segundo término, respecto de, y retomando la ponencia anterior, del cómo, de una de las observaciones, del cómo nos hacemos cargo, desde el punto de vista de la litigación, de en qué momento escuchamos al niño, tomando en consideración que la opinión del curador, en mi opinión personal, creo que el abogado curador es parte del proceso. Y en ese sentido, el cómo visualizar que esta opinión que rinda el niño, en este caso en la sede directamente ante el curador, sea suficiente para rendirla y confíe directamente el juez en esa opinión que está ventilando el curador, puesto que en mi opinión se genera una desconfianza por medio de la magistratura en que tiene que escucharlo directamente y no por medio de su curador. O sea, ahí necesita una percepción directa y personal. La pregunta es ¿por qué la necesita directa y personalmente si tiene un abogado? En ese orden de cosas, del cómo poder generar esas pequeñas siembras de representación, de que no necesariamente genera que sea la personal, la viva, naturalmente respecto al sujeto, en una sede que hoy en día cada vez más se está perfilando para una defensa de infancia. Bueno, voy a ser políticamente incorrecta. Yo creo que los jueces de familia tienen estudios bien especializados, entienden bien qué es el interés superior del niño. Ocurre que pasa a segunda instancia. Las salas no son especializadas. O sea, alguien que es especialista en contratos o es especialista en marcas, por ejemplo, o en medio ambiente. Igual como especialista en medio ambiente se sienta y ve en la sala muchas veces temas de familia. El interés superior del niño es poco lo que medianamente algo escuchó, pero no está tan interiorizado como lo que es un juez de primera instancia, que es el juez de familia. Eso es un poco la realidad que se da. Ahora, yo he visto en sentencias de la Corte Suprema que sí ha elevado muchísimo el nivel de lo que se entiende por interés superior del niño. Por lo menos el año pasado he leído 2 sentencias en las cuales se establece claramente la necesidad de que el juez fundamente el interés superior del niño. Ya en eso hay un avance notorio.
No estoy haciendo una defensa de la Corte Suprema, yo no tengo nada que ver ahora con la Corte Suprema, pero sí los que hacemos clase no tenemos que pasar leyendo sentencias, entonces ahí uno capta, y ha habido una valoración muy importante de lo que es el estándar del interés superior del niño y cómo tiene que ser fundamentado por el juez. No he leído lo de la prueba sí lo he visto claramente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el juez tiene que probar, y eso me imagino que es el paso siguiente que se va a dar. Sí, un poquitito tomando de lo que planteaste, cómo el juez de primera o segunda instancia, principalmente de primera, va a obviar la necesidad de escuchar directamente al niño, persona, cara a cara. Creo que ahí es un gran desafío para los curadores ad litem. Es el desafío de validar el desempeño de su labor. Cuando el curador ad litem dice, me entrevisté con el niño, o como dijo acá Claudia, me entrevisté con la dupla y vengo a repetir toda la información, la seriedad de esa función el juez la tiene clara. Cuando el curador ad litem se toma la tarea de, a lo mejor lo designaron en la audiencia preliminar, con 5 días para la preparatoria, le llegó la designación al justito, pero de llamar a la persona que presentó el requerimiento, si por ejemplo es un hospital, saber un poquitito más de qué se trata, si ya ha avanzado en el proceso, asistir a los hogares. Yo cuando hacía mi función de curadora consideraba que era mínimo entrevistarme con mi representado. Si yo voy a ir a defender a una señora que quiere 100 millones de compensación económica, mínimo tengo que entender por qué quiere 100 millones, que me dé las razones, que me diga por qué, que me dé los fundamentos. Si yo tengo que ir a defender los derechos de un niño, insisto, mínimo, tengo que saber qué es lo que pretende, lo que quiere, lo que le gusta o cómo se está moviendo, depende de la edad. Si el trabajo que yo hago le da la seriedad al tribunal de que no son mis palabras, de que no es mi opinión, sino que de alguna forma estoy transmitiendo la opinión expresada por el niño, creo que cada vez menos los niños van a tener que ir a un lugar que a mi entender no es de niños, como son los tribunales. O en el evento que tengan que ir, va a ser porque ellos quieren directamente ir a hablar con el juez. El adolescente normalmente quiere ir a hablar con el juez, quiere ser el partícipe, él quiere estar. Y bueno, llevémoslo. Pero cuando nosotros asumamos seriamente que somos abogados de los niños y que como tal tenemos que litigar en la causa, tenemos que tramitar la causa, tenemos que recurrir, tenemos que pedir cautelares, tenemos que objetar pruebas, tenemos que contrainterrogar a los testigos, tenemos que preguntarle a los peritos por qué el informe está así. La opinión del curador no va a ser su opinión, sino que va a quedar claramente establecida que es la expresión de la voluntad o de la opinión del niño. Difícil, pero me imagino que en eso estamos. Y necesitamos que los jueces nos incorporen en el sistema. Porque necesitamos que los jueces nos incorporen en el sistema, necesitamos que los jueces nos dejen ingresar a audiencia, obviamente necesitamos poder hacer la prueba, necesitamos poder examinar al perito, necesitamos hacer todo aquello que estamos planteando y que efectivamente los curadores tengamos participación activa en el juicio. Voy a decir la última opinión / comentario, como dice Rodrigo. Yo solo quiero felicitar esta instancia, agradecer a mi colega Arturo Klenner, que se ha dado el tiempo y con el mayor corazón ha hecho esto, y con todo también el corazón de todos los que están acá. Yo creo que el corazón se conecta con lo jurídico cuando efectivamente uno se da cuenta que lo que defiende son derechos de personas, que son seres humanos, sean niños o sean adultos. Y eso me parece a mí fantástico. Yo creo que de verdad que estamos avanzando en esto y vamos a seguir haciéndolo. Y no es una promesa vacía, sino que el punto es cómo nosotros vamos concretando estas cosas que me acaba de preguntar Jimena. El punto es cómo hacemos todos juntos
para que esto avance. Yo creo que esta es una tremenda instancia de cooperación, de colaboración, porque a la medida que hacemos esto vamos legitimando y validando cosas tan importantes como es la necesidad de elevar los estándares de defensa jurídica material para aquellos que más lo necesitan, porque muchas veces la opinión desde los legisladores es ¿por qué vamos a cerrarle la puerta o de alguna manera hacer más difícil el acceso de las personas más vulnerables? Entonces se admite en la ley 19.968 y en la modificación de la 20.286 que ni las víctimas de violencia ni los vulnerados requieran abogado. Y entonces nos encontramos con la indefensión. Entonces muchas veces las perspectivas son muy lejanas cuando no se tiene el conocimiento directo. Y voy de nuevo a lo que estamos diciendo. Directo no significa que yo conversé personalmente, yo juez, para poder formarme la convicción. Porque la escucha indirecta muchas veces protege más al niño y no lo revictimiza. Entonces las perspectivas revictimizantes hay que tenerlas en consideración. Y a mí me parece que es avanzar en eso, señalar que los jueces, por mucho que tenemos alguna experticia y hemos avanzado en estos 8 años, no debiéramos sentirnos con la capacidad máxima para escuchar a un niño, y menos sin la presencia de su curador. Entonces yo creo que todo esto se va asentando y vamos discutiendo desde estas instancias académicas. Ayer estábamos en una instancia académica en la Universidad Católica y hoy día estoy en la Universidad Mayor y mañana ojalá en la Chile y pasado en la Portales, porque esa es la gracia. Hace 8 años nosotros no teníamos ninguna oportunidad de tener esto, hoy día lo tenemos y no son tantos los años. Así que yo realmente estoy súper feliz de que esta instancia se haya dado y agradezco y felicito a todos. Queremos agradecer el tiempo, ya son las 8, todos tienen que volver. Queremos agradecer que hayan venido, queremos agradecer a las personas que han estado aquí en este panel, queremos agradecer al Centro de Medidas Cautelares que coparticipó en la organización de este evento, pero también a la mesa de curadores que de ahí sale, después de una lluvia de ideas, este primer coloquio que esperamos que sea... que tenga su réplica y sigamos juntándonos todas las veces necesarias hasta que hagamos que nos escuchen y que nos escuchen no solo los jueces, a los curadores, sino también en segunda instancia y los legisladores y modifiquemos lo que tengamos que modificar para la correcta defensa de los niños. Muchas gracias por haber venido.